Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. En este momento vamos a hablar acerca de este tema, que son la identificación de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son fórmulas que se derivan a partir de los elementos de un triángulo rectángulo. Tenemos el tema identificación de razones trigonométricas. Esta palabra viene de la palabra trigonometría. La trigonometría relaciona las medidas angulares, es decir, las medidas de los ángulos, de los triángulos rectángulos con las longitudes de cada uno de sus ángulos. Si el ángulo θ, este símbolo, se llama ángulo θ. Si el ángulo θ es cualquier ángulo agudo, ¿cuáles son las características de un ángulo agudo? Son los ángulos que van de 1 grado hasta 90 grados, pero que no superan los 90, son menores de 90, esos son los ángulos. Entonces, si un ángulo θ es cualquier ángulo agudo de un triángulo rectángulo y A, B, C, las longitudes de los lados del triángulo, pueden obtenerse 6 razones. También se les conoce como funciones, ¿verdad? Se les conoce como funciones trigonométricas o funciones de seno. Estas son, aquí tenemos la primera, tenemos el seno del ángulo θ, que es LO. ¿Qué es LO? Es el lado opuesto. Entre o sobre H, que es H, es la hipotenusa. Sen significa seno del ángulo θ igual a LO, lado opuesto, sobre H. Cos significa coseno, es el coseno del ángulo θ, es igual a LA, que significa el lado adyacente sobre H, que es la hipotenusa. Tenemos la tan, que significa tangente del ángulo θ, es igual a LO sobre LA, donde LO es el lado opuesto y LA es el lado adyacente. CSC es la cosecante del ángulo θ, que es igual a H, es decir, la hipotenusa, sobre LO, que es el lado opuesto. Tenemos la secante, secante del ángulo θ, es igual a H sobre LA, donde H es la hipotenusa y LA el lado adyacente. Tenemos acá la cotangente del ángulo θ, que es LA, es decir, el lado opuesto, el lado adyacente, sobre o entre el lado opuesto. Acá tenemos este triángulo rectángulo con sus 3 elementos o sus 3 partes. Lo primero que tenemos que hacer en el triángulo rectángulo es marcar el ángulo recto que hay aquí de 90 grados. Marcamos el ángulo. Siempre el vértice, es decir, esta punta, va a estar señalando hacia donde está ubicada la hipotenusa. Entonces, de este punto hacia acá está ubicada lo que es la hipotenusa. Y el lado adyacente siempre está ubicado con el vértice de la hipotenusa. El vértice de la hipotenusa hacia acá, la medida que hay de este extremo a este extremo se llama lado adyacente. Y acá tenemos el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Cómo lo determinamos? Por el lado que está opuesto al ángulo recto de 90 grados. Básicamente esos serían los 3 elementos del triángulo rectángulo. Vemos aquí también lo que son las 6 funciones trigonométricas. Aquí vemos el seno de θ, que es LO entre H, el coseno de θ, que es LA entre H, la tangente de θ, que es LO sobre LA. Cada una de estas 6 funciones trigonométricas, las fórmulas sobre todo, deben de aprenderse de memoria, ¿verdad? Eso es algo muy fundamental para poder dominar este tema. En este caso tenemos el ejemplo que nos piden determinar las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ en el triángulo rectángulo, y nosotros vemos que es aquí donde está ubicado lo que es el ángulo θ. La hipotenusa es 5, el lado adyacente es 4, pues 3. En este caso está definido lo que
es la hipotenusa. Cuando nos pidan encontrar las 6 funciones trigonométricas y la hipotenusa no esté definida, o alguno de los catetos, es decir, alguno de los lados, el opuesto o el adyacente, nosotros para encontrar esa incógnita vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Cuando deseemos encontrar la hipotenusa, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, h igual a raíz cuadrada de lado adyacente elevado al cuadrado más lado opuesto elevado al cuadrado, y despejamos lo que es el teorema de Pitágoras. En este caso, nosotros no necesitamos hacer uso del teorema de Pitágoras. ¿Por qué razón? Porque h, que es la hipotenusa, está definida, no es una incógnita. Por lo tanto, no necesitaremos usar el teorema de Pitágoras. Cuando nos piden determinar las 6 funciones trigonométricas del triángulo rectángulo, lo que vamos a hacer básicamente es sustituir LO. ¿Cuánto es el valor? LO, vamos a sustituir en vez de la variable el valor. Dice la fórmula que seno de teta es igual a LO sobre H. LO es 3, entonces voy a colocar seno de teta igual a 3. ¿Cuánto es la hipotenusa o cuánto es H? 5 sobre 5. Básicamente en eso consiste, en determinar las funciones trigonométricas. Miremos el coseno de teta, que es LA entre H. ¿Cuánto vale LA? Vale 4. Entonces yo voy a escribir aquí 4 sobre H. ¿Cuánto es el valor de H? 5. Entonces escribimos la tangente LO entre LA. ¿Cuánto es LO? El valor de LO es 3. El valor de LA es 4. Ya tengo definida que es el seno, el coseno y la tangente. Voy por la cosecante. Entonces H, que es 5, y el lado opuesto, que es 3, tengo definida la cosecante. Voy con la secante de teta, que es H sobre LA. El valor de H es 5 y el valor de LA es 4. Me falta la cotangente. En la cotangente voy a definir que LA sobre LO. LA es igual a 4 y LO es igual a 3. Así tengo definida lo que son las 6 funciones trigonométricas. Veamos otro ejemplo. Aquí nos piden otra cosa. Es distinto a los anteriores, dado que el seno de teta es igual a 2 tercios y el coseno es igual a raíz cuadrada de 5 sobre 3. Encuentre el valor de las demás funciones trigonométricas y dibuje el triángulo indicando el ángulo con el que se trabaja. Aquí nos piden el dibujo del triángulo e indicar cuál es el ángulo con el que se trabaja. Si ustedes notan, ya nos dan dos de las funciones. Dan el seno y de teta, que es 2 tercios. Así se puede expresar una fracción también, 2 sobre 3. Y el coseno es raíz cuadrada de 5. Recuerden que aquí hay un índice que es 2. Se sobreentiende, por eso no se le coloca sobre 3. Miren, entonces aquí tenemos que solo vamos a encontrar las otras 4 funciones, que ya nos dan 2. La tangente LO. ¿Cuánto es el valor de LO? Si ya nos dan el seno, y el seno de teta es LO entre H, entonces sería 2. Y H es igual a 3. Entonces aquí tengo lo que es la tangente LO entre lo que es LA. En este caso LA es raíz de 5. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es al determinar las funciones, es colocar el valor de cada uno de los elementos de la fórmula de las funciones trigonométricas. Y luego finalmente tenemos que indicar que el ángulo θ está ubicado aquí. Le colocamos el símbolo ángulo θ, ¿verdad? Podemos colocarle cuánto mide la hipotenusa. En este caso, cuánto mide la hipotenusa, debemos determinarlo. La hipotenusa mide 3. También debemos determinar cuánto mide el lado opuesto. El lado opuesto mide 2, en este caso es este que está justo. Y el lado adyacente mide raíz cuadrada de 5. Miren, es lo mismo escribir 5 que raíz cuadrada
de 5. Por acá tenemos otro ejemplo donde nos piden calcular las funciones trigonométricas del ángulo θ, pero en este caso h es una incógnita, es decir, que la hipotenusa no está definida, es una incógnita. ¿Qué significa eso? Que tenemos que buscarla a través del teorema de Pitágoras. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer aquí. Aplicamos el teorema de Pitágoras y finalmente esto nos da h, es decir, la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 10. Puede ser que nos den otro caso también diferente como este, donde esté definido la hipotenusa y el lado adyacente, pero no esté definido lo que es uno de los lados, en este caso el lado opuesto. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras por la diferencia. Como es a la que no está definida, vamos a colocar a igual a raíz cuadrada de la hipotenusa. Si ustedes notan, colocamos dentro del radical elevada al cuadrado menos b elevado al cuadrado, y el resultado que encontremos va a ser el valor de a. Para concluir, aquí les dejo estos ejercicios de tarea. Tienen un valor de 5 puntos. Ustedes deben de presentarlos el viernes 18. Son estos 3 ejercicios, donde en cada uno van a calcular las 6 funciones trigonométricas de este y de este.